El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa El Baúl de Pesqueira. Mi nombre es Jesús Antonio Motel Hernández, estudiante de la licenciatura de Historia por la Universidad de Sonora. Agradecer como siempre a Radio Universidad por el espacio y recordarles que esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. La frecuencia, como siempre, es 107.5 FM, Radio Universidad, y pues invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como El Baúl de Pesqueira, en Facebook, Instagram, TikTok, también en plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcasts. El tema del día de hoy es la historia, literatura y cine, y el invitado será el doctor Mario César Islas Flores. Antes de ir de lleno, como siempre, a la entrevista, enviaremos a la primera cápsula del día de hoy a cargo de Esmeralda Jauregui, la cual tiene como título Historia del cine en Sonora. Buenos días, mi nombre es Esmeralda Jauregui y el día de hoy les hablaré de la historia del cine en Sonora y su trayectoria. La llegada de los cines de Hermosillo se responde con varias cuestiones. Por ejemplo, a inicios del siglo XX se encuentra el Teatro Noriega, un recinto que funcionaba desde 1854 y que a pesar de que este era un teatro, fue usado para funciones de cine. El primer cine oficial en Hermosillo fue el Cine Pathé en el año de 1901. Los húngaros proyectaban películas en una manta con un cinematógrafo. Sin embargo, la época donde hubo más variedad de salas de cine fue desde el cine nacional, que desde los 20 estuvo presente en la sociedad sonorense. A su vez se encuentra el cine serie, su nombre porque estaba ubicado en la comunidad de este. Como dato, este era un cine al aire libre. Fue reabierto por tercera vez el Cine Sonora, apoyado por el gobierno de Abelardo Rodríguez, afirmando que se necesitaba un cine merecedor de los hermosillenses. Los dueños eran la empresa Circuito Sonora, actualmente Esposos Rodríguez, y nunca se había visto un cine así en la capital sonorense. Un recinto con figuras de dioses griegos en el vestíbulo, con más de 1,000 butacas, aire acondicionado. Todo esto costó la cantidad de 1 millón de pesos, pero por diferentes cuestiones el Cine Sonora cerró en 1992, tal vez por la popularidad del Cinema 70 y su tecnología moderna, o el Cine Gemelos, que actualmente es el Cine Cinépolis. Concluimos que sí hay un largo recorrido en el cine en Sonora, por lo que es un tema muy relevante. Gracias. Antes de empezar esta charla con el doctor Mario Islas, leeré una semblanza. Mario César Islas Flores es doctor en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Entre sus publicaciones podemos encontrar Discontinuidad y asimetría textual en la novela luminosa, La paradoja de la escritura autobiográfica, y Postdata de Octavio Paz, La historia como morfología. Ha escrito libros y capítulos para libros. Se ha desempeñado como docente impartiendo materias tales como Seminario de Titulación, Historia y Literatura, Tiempo y Espacio, Civilización, entre otras. Es integrante del Colegio de Historiadores de Sinaloa y de la Sociedad Sonorense de Historia. Muy buenos días, maestro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar esta plática y esta entrevista, le haré la primera pregunta. ¿Cómo es su acercamiento hacia la historia? Mi acercamiento tiene que ver esencialmente con un gusto no solamente por la historiografía, por la teoría de la historia, sino también con la literatura y con el cine. Yo creo que hay un diálogo importante entre estas disciplinas y se necesitan y retroalimentan mutuamente. Necesitamos de marcos contextuales para ubicar las ficciones, pero también los historiadores necesitamos de estrategias narrativas propios de los literatos para poder comunicar de una manera muchísimo más eficiente, de una manera mucho más afable los resultados de nuestras investigaciones. Entonces, digamos
que inicio de alguna u otra forma como lector de literatura, como espectador de cine, y de esa manera me aproximo a la historia. Ok, maestro. Bueno, ya habiendo tenido este preámbulo de su acercamiento, ¿cómo influye la literatura en el cine y cómo puede ser utilizado este elemento para la historia? Muy bien, me gustaría de alguna forma ejemplificarlo remitiéndome, por ejemplo, a esto que señala Carlo Gisburg en un ensayo. Si hipotéticamente en el año 3001 se hubieran perdido todas las fuentes históricas para documentar el Holocausto y solamente perdurara este panfleto de vocación claramente nazista como es El triunfo de la voluntad, ¿qué sería de la historia que se escribiría al respecto? Es decir, en un apocalipsis como el que imagina Gisburg, dimensionamos la importancia que pueden tener los documentos audiovisuales como fuentes históricas. Pero si tomamos a las películas como la fuente única de nuestros relatos, estaríamos cometiendo un error, y lo mismo sucede en el caso de la literatura. Por ejemplo, el poeta tabasqueño Carlos Pellicer escribe un poema que se llama Canto Hondo del Desierto, y en ningún momento dice que se trate del desierto de Altar Sonora, pero al final menciona: y a espalda de mis ojos el mar. La particularidad del desierto de Altar es precisamente ser un desierto costero, es un desierto que tiene contigüidad al mar. Entonces, alguien, un hipotético lector interesado en la geografía, interesado en la literatura, tendría que recurrir a la historia para situar precisamente de qué desierto habla Pellicer. Un poco es esta relación y retroalimentación mutua. Y también el hecho de cómo, qué significa para la persona, por ejemplo, la literatura, o sea, un texto o algo así, que le remita algo que lo signifique, por ejemplo. Claro, hay una emotividad, hay una serie de sensaciones, de emociones que comunican la lectura de poemas, la lectura de cuentos, que en ocasiones la historiografía no puede comunicar. Es como este reducto al que ha puesto tanta atención el teórico e historiador neerlandés Frank Ankersmit, ¿no? ¿Cuál es el significado de la experiencia de leer? Ok. Y bueno, yéndonos ya a la tercera pregunta, ¿qué aporta la historiografía a la literatura y el cine? Bueno, aporta precisamente esta sustancia, este contenido, estos marcos contextuales en el que las ficciones pueden cumplir un rol de tornar masivo un mensaje que en ocasiones es muy importante y es muy elocuente, y pueden hacerlo a través de estas imágenes en movimiento. Es maravillosa la facilidad en la que las películas pueden conectar con el gran público, algo que la historiografía no siempre puede materializar, o mejor dicho, que solo excepcionalmente puede materializar. En cambio, una película y los medios masivos de comunicación en general tienen que ver mucho con la forma en que la memoria colectiva contemporánea se difunde, ¿no? Tiene que ver con la masividad, como diría Streeter y como dirían algunos otros estudiosos del tema, como Nancy Berthier, que habla del film evento, ¿no? Un film que tiene un impacto en la sociedad masivo. Sí, claro, y de hecho Marc Ferro lo dice en su libro de Historia y Cine, cómo el cine significó algo importante para la divulgación del cine. O sea, no todas las personas le interesa la lectura, pero el cine es una forma pues más fácil o digerible para algunas personas. Sí, incentiva, sin duda siembra de repente alguna semilla que puede germinar, inocula alguna duda, algún interés, y por allí un eventual espectador de alguna película puede interesarse y puede acudir a otros marcos contextuales, a artículos, a libros que traten sobre la Segunda Guerra Mundial, que traten sobre la Edad Media, entre otros muchos temas, ¿no? Igual también es un tema pues bastante a veces complejo el cómo qué tan fiable es un libro o en el caso de la literatura, o sea, en la forma que está escrito. Igual el cine, que a veces diga, pues ya vi esta película, yo ya sé el hecho, pero pues es como un debate que se sigue viendo. Claro, hay libertades, sí, hay libertades que en ocasiones uno como historiador, como historiógrafo, no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Por eso comento que hay una interacción y hay una retroalimentación mutua. Necesariamente hay que
en algún determinado momento someter a cierta verificación lo que podemos ver acerca de una película que quizás nos gustó mucho, pero se permitió muchísimas licencias de índole literaria, ficcional, ¿no? Que su objetivo es el entretenimiento, que el cine como ficción también tiene esa dimensión. Hay unas películas que sí tienen como otra vocación más testimonial, de historiar, pero decididamente la mayoría de ellas tienen el fin de entretener, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, claro. De hecho, pues podemos hablar de esto en la segunda parte. Pues recordarle una vez más que pueden encontrarnos como El Baúl de Pesqueira en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify y en Apple Podcast. Antes de seguir con la segunda parte de la entrevista, iremos a la segunda cápsula del día de hoy a cargo de nuestra compañera Melissa Proaño, la cual se titula Del libro al cine. La literatura es una expresión artística que hace uso del lenguaje oral o escrito, donde el escritor utiliza la palabra para expresar una idea, un sentimiento, una experiencia o una historia, real o ficticia, de manera inusual. Los relatos literarios tienen la capacidad de exponer emociones, sensaciones, olores, sabores, lugares y personajes y situaciones gracias a la función poética del lenguaje. La literatura se caracteriza por usar elementos que generan placer por la lectura, despiertan la imaginación del lector y es capaz de trasladarlo a lugares y tiempos inimaginables, al igual que Como agua para chocolate, de la escritora Laura Esquivel, donde en épocas de la Revolución Mexicana, en Piedras Negras, Coahuila, narra la vida de una mujer llamada Tita, sus amoríos y la relación de esta con su familia, todo relacionado con la cocina y las recetas típicas mexicanas de la época. En la novela se puede apreciar un estilo particular, en el que se emplea un realismo mágico con el fin de combinar lo sobrenatural con lo mundano. Esta obra fue llevada al cine en 1992, a cargo de la dirección y producción de Alfonso Arau, donde dramatiza la historia de amor de Tita y Pedro. La película se posiciona en el lugar 56 de las 100 mejores películas del cine mexicano. Tanto la obra literaria como la cinematográfica han tenido reconocimiento internacional, donde la primera ha sido traducida a más de 30 idiomas y la segunda ha sido galardonada con 10 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Como agua para chocolate nos ha transportado, nos ha hecho sentir a través de la escritura y la actuación las desgracias de Tita, unas con la imaginación y otras acompañadas de música. Pero al final, ambas nos llevan a ese sentimiento donde a veces reímos, lloramos, nos enojamos o hasta nos sorprende, por lo que el libro y la película nos hace interactuar con los personajes de la historia narrada, haciendo nuestras sus emociones. Para El Baúl de Pesqueira, Melissa Proaño. Regresando a la segunda parte de la entrevista con el doctor Mario, les haré la siguiente pregunta. Usted tiene un trabajo que analiza la película Viento Negro. ¿Por qué eligió esa película y qué conocimientos aporta la historia de Sonora en la historiografía sonorense? Yo creo que es una película que no te puede dejar indiferente, primero por el drama humano implícito que significa construir una vía férrea, montar toda la infraestructura para que un ferrocarril pueda cruzar el desierto. Es una epopeya técnica, es un documento audiovisual que testimonia de forma muy elocuente las vidas que se perdieron, pero también conflictos raciales por todos los trabajadores de origen indígena que elaboraron también en la edificación de esta vía férrea, que fue un proyecto del cardenismo, que entre 1937 y 1940 se construye el tramo que va a conectar precisamente a Baja California con Puerto Peñasco, Sonora, pero que de alguna u otra manera va a encontrar una masividad en la película dirigida por Servando González en 1964 y que va a suscitar una serie de polémicas de índole historiográfica, de índole literaria, por ahí la reseña negativa de Jorge Ibargüengoitia.
respecto a la verosimilitud o no de esta película. ¿Cuál es la importancia? Pues testimonia precisamente uno de los elementos cardinales para la comunicación, ¿no? Para conectar pueblos, y además es la causa de que ciudades como Benjamín Hill, por ejemplo, hayan nacido, ¿no? Todos los pueblos próximos a la vía férrea se vieron beneficiados por el dinamismo que imprimió en la economía la edificación del ferrocarril. Sí, claro, y de hecho esto ayuda muchas veces en la divulgación de que la gente conozca esos hechos. Tal vez no sean tan fiable la película porque pues siempre va a estar la visión de un director, pero vemos cómo nos están mencionando un hecho pues importante que a lo mejor mucha gente desconoce. Sí, efectivamente. Hay, insisto, estrategias ficcionales, ¿no? Que en el ámbito audiovisual se expresan, por ejemplo, en la elipsis, en la síntesis que va realizando la narración para comunicarnos con efectividad ciertos procesos, en el dramatismo o incluso en el melodrama subsidiario. Pero yo señalaría que el ver, por ejemplo, cómo los trabajadores indígenas precisan de un mediador lingüístico, cómo hay mexicanos, digamos, de distintas categorías dentro del campamento de trabajadores, es algo muy elocuente y algo que te conmueve, que ellos querían instalarse con sus familias porque temían, yo así lo interpreto, que ellos morir lejos de ellos, mientras que los otros trabajadores mexicanos estaban cómodos, solos, a pesar de que sus familias se habían quedado en otros lugares, pero seguramente a buen resguardo. O ver, por ejemplo, cómo llega la canasta, esta diversión que implicaba precisamente que hubiera mujeres en la canasta, en esta carreta, en este carruaje que acudía al campamento y que proporcionaban diversión a los hombres que se encontraban allí en soledad. Es decir, el conflicto racial, el racismo hace acto de presencia, pero también la prostitución. Entonces, eso es algo que de forma muy efectiva puede lograr un film en 2 horas, en 1 hora 40 minutos, y que en ocasiones comunicar eso en una obra historiográfica es extraordinariamente complicado. Claro que hay que hacerlo, ¿no? Hay que vencer ese reto epistémico, pero digamos, esto se complementa. Son marcos que van respaldando a la película y viceversa, como la ficción audiovisual también respalda de alguna manera las narraciones historiográficas, o las divulgan o hacen que haya más interés por ella. Sí, claro. De hecho, también lo que usted menciona va relacionado con la siguiente pregunta. ¿Puede la literatura y el cine ser útil para aprender la historia y a qué grado? Pueden ser muy útiles, son estrategias que conectan mucho también con el presente, epistémico, cognitivo de estas nuevas generaciones que están muy vinculadas al uso de tecnologías y en general a la dimensión audiovisual. Entonces, particularmente el cine, las series televisivas conectan inmediatamente con potenciales espectadores, ¿no? Con potenciales lectores, pero ahora de documentos audiovisuales, no de documentos escritos. Y lo mismo la literatura, al incorporar de forma central estos dramas, estos elementos ficcionales, quizá contribuyen de manera más inmediata a que nos anclemos, a que fijemos un interés por una temática. Sí, de hecho creo que es una forma útil de poder llegar a usarlo de alguna manera. Incluso también la gente que está detrás, por ejemplo, en las películas, por ejemplo, la última película de Marvel, Black Panther, están historiadores detrás ayudando a que esas películas se divulguen y tengan también una fiabilidad también detrás. Sí, inclusive allí vemos que hay una potencial nueva fuente de trabajo para las generaciones de historiadores e historiadoras que se están formando. Hay una necesidad de ofrecer un discurso más o menos fidedigno, verosímil, coherente, y esta preocupación anteriormente no existía. Yo creo que eso es algo muy saludable y también resaltaría esa dimensión económica, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, ya yéndonos a la última pregunta, usted ya hablando todo esto y también teniendo en cuenta que siempre una película o un documental va a tener, o un escritor siempre va a tener una visión clara, ¿el cine y la literatura reflejan o desfiguran la historia? Pueden tergiversarla, pero también pueden establecer una interacción muy luminosa con ellos. Depende de los autores, depende de las intencionalidades. Hay películas claramente panfletarias como esta que acabo de referir con la mediación de Carlo Gisbert, El triunfo de la voluntad,
pero hay definitivamente otras películas también asesoradas por historiadores que nos conectan con la realidad histórica de manera bastante fidedigna. Sí, de hecho es importante pues tener eso en cuenta, cómo tomar esta distancia entre lo que leemos o lo que vemos a lo que pues en realidad está sucediendo, que es parte del historiador el estar buscando siempre esta respuesta. El mantener una actitud crítica, ¿no? Claro, también, muy importante. Y bueno, doctor, agradecemos su tiempo y el tener esta charla tan amena sobre un tema tan importante como el cine, la literatura y la historia. Pero antes de eso, pues pasaremos con la segunda parte. Antes de pasar a cartelera, anunciaremos quiénes son los ganadores de la dinámica que hizo a través de redes sociales el mismo programa Baúl de Pesqueira, en el cual pues se rifaron 2 copias en físico del álbum directorio del Estado de Sonora 1903-1907, Federico García y Alba, y pues los ganadores de estos 2 ejemplares es Jan González y David López. También, bueno, recordarles la cartelera de la semana a cargo de nuestra compañera Carla Cota. También agradecerle también al entrevistado por el tiempo, por venirnos a contar su experiencia y pues por estar en nuestro espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Dentro de los eventos a celebrarse esta semana se encuentran los siguientes. Dentro del Ciclo de Conferencias 2022, Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense, se encuentra la presentación de Catalina Borbolla Gagiola, titulada Arquitectura Contemporánea en Contextos Tradicionales, que tendrá lugar el día miércoles 30 de noviembre a las 17 horas, por el canal de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Club de Cine Radiación en Llamas presenta Perfect Blue de Satoshi Kon el día jueves 1 de diciembre a las 15 horas en el aula 101 del Departamento de Letras y Lingüística, edificio 3A. La actividad tiene un valor de 0.25 créditos cultures. El día miércoles 7 de diciembre a las 12 horas tendrá lugar la presentación del proyecto Clics a la Distancia 1990-2010 de José Antonio Rodríguez, un acervo digital. Este evento será en modalidad híbrida y la transmisión estará disponible por el canal de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por último, el Departamento de Bellas Artes invita al concierto Dadme Albricias a celebrarse el día miércoles 7 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Emiliana de Subeldía. Tiene valor culturest y un costo de 100 pesos. Trajo para ustedes la cartelera Carla Cota. Agradecerle como siempre a todos los radioescuchas por habernos sintonizado, a José Luis Jara en los controles y a los productores del día de hoy, a mi compañero José Alonso Castorena y a su servidor Jesús Motel. Recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. Muchas gracias. Tengan bonita semana. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.